Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos de nuevo. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, puesto que aún no ha sonado el timbre, pero ya es el momento. Espero que todo esté bien, espero que les esté yendo bien y particularmente que hayan cumplido con la pequeña tareita que les había dejado. El hecho de que ustedes cumplan con los ejercicios que vamos proponiendo me va a garantizar a mí un poquito más la oportunidad del éxito en la fijación de los temas, en la comprensión de los temas. Entonces, aunque son ejercicios sencillos, aunque son ejercicios cortos, algunas veces fáciles, pero deben cumplirlos para ir tomando, digamos, toda la lógica procedimental en el desarrollo de los ejercicios. De manera de que, pues, bienvenidos todos. Vamos a compartir la presentación para retomarla en el punto que habíamos quedado y ver qué cumplimiento tuvieron de la tarea. Bien, antes de presentar el tema que habíamos estado manejando, voy a hacer unas preguntas aquí por grupo, porque asumo que están por grupos ubicados. Entonces, veamos por aquí. El grupo de Denis Ortiz Ramírez, el grupo de Denis Ortiz Ramírez, en el aula de Denis Ortiz Ramírez, dígame qué experiencia tuvo, ¿tuvo alguna dificultad con con los ejercicios del cálculo de medidas de tendencia central o medidas de dispersión? Bueno, vamos a ir a otro grupo. Estoy aquí chequeando. Vamos a ver. El grupo de Quiñones Gómez. Alguien, o Quiñones Gómez, o alguien que esté en su sección, que me dé alguna referencia de cómo manejó los ejercicios que había que calcular. Todo muy bien, ingeniero. Nosotros lo realizamos. ¿Obtuvieron los valores? Sí. Sí los obtuvimos. Ah, bueno, está bien. Espero que todo les haya ido bien. Vamos a ir, digamos, vamos a ir experimentando algunas formas en que ustedes vayan participando también en la clase. Vamos a ver cuál es la mejor manera, pero la idea es de que yo no solo yo quiero hablar, sino que entender cómo va el proceso con ustedes. Bueno, vamos a hacer uso de la presentación que habíamos estado trabajando. Solo denme un momento. Bien, vamos a proponer ahora entonces la presentación. Vamos a ver si me deja. Bueno, creo que la voy a tomar desde acá. Bueno, entonces habíamos propuesto este ejercicio, este ejemplo de medidas estadísticas descriptivas en donde se daban, digamos, una serie de valores, 12 valores para la variable estatura de niños y 12 valores para la variable peso de los niños. Cuando calculamos las medidas de tendencia central, encontramos que la media, no me voy a detener mucho en las medidas de tendencia central, me voy a detener un poquito en la varianza porque es donde algunos me plantearon alguna duda. Y de ahí la varianza creo que es la duda más grande. Las demás medidas creo que no hubo dificultad.
Entonces, para calcular la media aritmética o promedio, nosotros, tanto para X como para Y, tanto para la variable X como para la variable Y, lo que hicimos fue obtener la suma total de los valores y dividirlo entre el número de valores. De manera que para la estatura tuvimos un promedio o una media aritmética de 112.75 centímetros y para el peso, que era la variable identificada con la letra Y, entonces peso promedio nos dio de 111 libras. Para la mediana, espero que lo hayan hecho, para la mediana, lo que procede es realizar un ordenamiento de los datos. Entonces los datos originales que teníamos los ordenamos y ahí está en la diapositiva la presentación de los valores ya ordenados, tanto en la variable X, que es estatura, como en la variable Y, que es peso, perdón. Entonces, para la variable X tenemos los valores 103, 104, 107, 108, 110, 112, 112 de nuevo, 116, 119, 119, 121 y 122. Y de igual manera aparecen los valores ordenados para el peso, que es la variable Y. En ese sentido, como es número par de valores, lo que hacemos es hacer un promedio entre los dos valores centrales. De manera que aplicando la fórmula yo diría X sub n partido 2, donde n es 12. Entonces X sub n partido 2 sería X sub 6, valor ordenado, más X sub n partido 2 más 1. Que quiere decir X sub 6 más 1 es 7, entonces sumamos esos dos valores, X sub 6 más X sub 7, venimos aquí ya ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es 112 y 7 es 112, casualmente tienen el mismo valor. Entonces al promediarlo 112 y 112, el promedio lógicamente me da 112 centímetros. Esa era la mediana, perdón, de X. La mediana de Y en la misma forma es el mismo número de datos, de manera que los datos ordenados promediamos el dato Y sub 6 más el dato Y sub 7. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El Y sub 6 es 109 y el Y sub 7 es 112. Entonces sumamos esos dos valores de acuerdo a la fórmula, lo dividimos entre 2 y me da 110.5 libras. Espero que todo eso ustedes lo hayan hecho. Era tarea que ustedes tenían que hacer. La moda, pues en la moda, en datos así simples, en datos sin agrupar, nosotros la moda la obtenemos por simple inspección, es decir, inspeccionando los datos para verificar qué valor ocurre con mayor frecuencia. En este caso, la moda para la variable estatura, pues habían dos valores que ocurrían con igual frecuencia, que era el 112, que ocurre 2 veces, y el 119, que ocurre 2 veces. Por lo tanto, es una distribución bimodal para la variable estatura. Y la moda para la variable peso, también aquí habían dos valores que ocurrían igual número de veces en mayor frecuencia. Estos eran los valores 107, que ocurre 2 veces, y 121 también, que ocurre 2 veces. De manera que no podemos discriminar. Esos dos valores quedan presentando la moda en la variable peso. Ahora, para las medidas de dispersión, las que tratan de representar la variabilidad que existe en los datos, entonces empezamos calculando el rango ya teniendo los valores ordenados, entonces el valor más alto menos el valor más bajo, o sea, la diferencia entre esos dos valores extremos, nos da el rango. Para estatura fue 122 menos 103 centímetros, me dio 19 centímetros. Y para peso, el rango es la medida esta de dispersión rango. Para la variable peso también hacemos esa diferencia entre el valor más alto de peso registrado, 128 libras, y el valor de peso registrado más bajo, que era de 96 libras. Esa diferencia me da igual a 32 libras, o sea, la resta entre esos dos valores. Creo que ahí no hubo ningún problema. En lo que me voy a detener un poquito es en la varianza. Creo que la mayoría de ustedes, si no todos, calcularon la varianza, pero algunos todavía tenían algunas dudas para calcular la varianza. Fíjese bien, pues aunque usted ya lo haya hecho, ponga atención a cómo se expresaba este procedimiento.
Entonces, en la fórmula, recuerde usted que la varianza tiene dos fórmulas. Una fórmula que originalmente vimos, que era la fórmula de definición que le llamo yo. La fórmula de definición dice que la varianza es el promedio, en el caso de la población, es el promedio de las desviaciones al cuadrado. Quiere decir que cada dato se le resta al promedio y se va elevando al cuadrado. Luego esos valores se promedian. Pero les explicaba yo en clase que es más fácil utilizar esta fórmula para cálculo. Este es para el caso de muestra. Si fuera población, la única diferencia es que en lugar de dividir dentro de n, dividimos entre n menos 1, como en este caso. Entonces la fórmula dice sumatoria de xy al cuadrado. Fíjese que aquí lo que representa es que cada valor x hay que elevarlo al cuadrado y luego sumarlo. Lo que tenemos aquí abajo, cuyo resultado me da 153.029, es sumar cada valor de x al cuadrado, perdón, primero elevar al cuadrado cada valor de x y luego sumar esos valores. Entonces me da 153.029. Es la primera parte de esta ecuación. Ahora tenemos también que elevar el total, o sea, la suma de los valores x simples, que es 1.353. Usted ya lo tenía ese cálculo cuando calculó la media aritmética. 1.353 es la suma de los valores de x. Entonces, ese es lo que va aquí, que es la suma de x que había que elevar al cuadrado. Luego, esta suma de x al cuadrado se divide dentro de n, y al proceder a hacer la resta de arriba, entonces lo dividimos entre n menos 1. Verifique esos valores. Yo sé que usted, ya la mayoría de ustedes lo calcularon, pero alguno de ustedes ya entiendo que se le pasó, no hizo la tarea, entonces tiene que estar viendo qué ocurrió aquí. Entonces, teníamos que la sumatoria de xy era 1.353, mientras que la sumatoria de xy cuadrado era 153.029. Esos valores lo acarreamos para operar la fórmula en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos, según la fórmula, sería 153.029 menos, aquí era la sumatoria de x elevado al cuadrado, que es 1.353 elevado al cuadrado. Este paréntesis a la hora de operar no es necesario colocarlo. Se los puse yo para que ustedes no se perdieran de la fórmula. Pero el paréntesis aquí no es necesario, solo para operar, ustedes lo que hacen es 153.029, saque su calculadora y prueba a hacerlo. 153.029 menos 1.353 elevado al cuadrado dividido 12. Toda esa operación la hace en un solo paso. Repito, voy a repetir. Estos son los datos que me permiten calcular la varianza. Esta es la sumatoria de los x cuadrados. Esta es la suma de x que va a ser elevada al cuadrado. Este es n y este es n menos 1. Bueno, entonces para operar les decía, para hacerlo de forma más fácil y que ustedes no fallen, entonces sería agarrar la calculadora y procedemos 153.029 menos 1.353 elevado al cuadrado dividido entre 12. Toda esa operación la puede hacer en un solo paso en la calculadora. En ese momento le da igual o le da enter según cómo esté su calculadora y obtiene un resultado preliminar, que es el resultado de toda esta operación del numerador. Ese resultado lo divide dentro de 11, que sería el n-1. Recuerden que n es 12, se lo divide dentro de 11 y me da 43.47 centímetros. Yo le puse centímetros, aunque realmente debe de ser centímetros al cuadrado, porque son valores en los cuales las unidades, si no hacemos ningún chamble, tendrían que expresarse como unidades cuadradas. Eso dificulta, les decía, un poco la interpretación, pero algunos aceptan que se quede como la unidad así como originalmente estaba, en la medida de la variable, que es centímetros. Recuerde que esta es estatura. Bueno, para peso, el mismo procedimiento. Nosotros para poder calcular la varianza usando esta fórmula de varianza para la muestra,
debemos previamente calcular la suma de valores, en este caso la suma de Y, me dio 1332 centímetros, ojalá usted lo haya hecho, haya obtenido ese valor, 1332 centímetros. Y luego también necesito por separado obtener la suma de los valores de X elevados al cuadrado, es decir, perdón, de Y en este caso. Es decir, cada valor original elevado al cuadrado y se va sumando. Es un procedimiento relativamente largo, pero no es complicado. Entonces, cuando operamos esa suma de cuadrados, de los valores de X, fíjense que no son las desviaciones, sino que son propiamente los valores de X, en este caso de Y, los que estamos elevando al cuadrado. Entonces, la suma de todos estos valores me da 148.908. Espero que ese valor les haya dado a ustedes. Bueno, para que ya no estén copia y copia en este momento, porque ya lo hicieron ustedes por propia cuenta. Entonces, ya para operar la fórmula, recuerden que era la sumatoria de Y cuadrado, en este caso que hablamos de la variable Y, la sumatoria de Y cuadrado, 148.908 menos la suma de Y elevada al cuadrado. Repito, aquí la fórmula no necesita el paréntesis ya cuando se va a hacer el proceso de cálculo. No necesita el paréntesis, entonces solo decimos menos 1332, que es la suma de Y elevado al cuadrado, dividido 12. El 12 solo divide este cuadrado, esta suma elevada al cuadrado, no divide a toda la operación, solo el 1332 al cuadrado. Si usted lo opera en la calculadora, en un solo paso no va a tener problemas. Usted diría 148.908 menos 1332 al cuadrado dividido 12. Hasta ahí llega la primera parte de la operación, o sea, el numerador de esta fórmula, el numerador de esta fracción. Bueno, cuando llega a obtener este valor, entonces cuando le da Enter y le aparece el resultado de la parte del numerador, entonces lo divide inmediatamente entre el valor del denominador, en este caso entre 11. Y el resultado, si usted lo hizo bien, le va a salir 96. ¿96 qué? Libras al cuadrado, porque recuerden que son valores cuadrados los que está obteniendo como varianza. Entonces, eso no tiene mayor misterio, el cálculo de la varianza. Una vez que usted ha calculado la varianza, las demás medidas o los demás cálculos vienen como por inercia, decimos así, ya habiendo obtenido sin ningún contratiempo el valor de la varianza, ya lo demás es lo de menos. O sea, ya es muy fácil continuar con los restantes procesos de cálculo. Bueno, entonces ya sabe, tenemos un valor para la varianza de X de 43.47 y un valor para la varianza de Y, que es el peso, un valor de 96. Le estoy obviando sus unidades de medida para no enfrascarme en eso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Espero que lo hayan hecho, pero no sé si alguien tenga alguna duda. Puede acercarse al micrófono y plantear su pregunta sin ninguna dificultad. Entonces, hasta aquí tendríamos esos valores. Espero que los hayan obtenido. ¿Sí? Como les digo, en mi computadora yo estoy presentando fuera de la ventana de la plataforma. Por eso no miro en este momento temporalmente, no miro a los participantes. Por eso, si usted me quiere preguntar ahorita, pregúnteme a viva voz. No pida la palabra, pregunte. Después vamos a ver si hacemos ya la presentación en forma justa para ver tanto la presentación como los participantes y que yo pueda ver si alguien está solicitando la palabra. Pero por el momento puede tomar la palabra. Bueno, ese sería entonces el cálculo de los valores de la varianza. Una vez calculada la varianza, la siguiente medida sería la desviación estándar. Si usted se ha dado cuenta,
aquí nos pasamos por alto el calcular la desviación media. Esa medida les dije que ya no la íbamos a tomar en cuenta. La desviación media solo nos iba a servir para entender el significado de las desviaciones. Bueno, pues ahora hemos calculado el rango, hemos calculado la varianza y nos queda la desviación estándar. Ya les decía que esto es mucho más sencillo, porque la desviación estándar sencillamente es la raíz cuadrada del valor de la varianza. Si la varianza para estatura fue de 43.47 centímetros al cuadrado, entonces al sacar la raíz cuadrada, no coloqué el valor ahí. ¿Alguien me hace el favor de calcular la raíz cuadrada de ese valor y decírmelo a viva voz en el micrófono? $6.59. 9.51 o 6.51. 6.59. 6.59. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. La desviación estándar, que es la que estamos representando por S, ya lleva la misma forma de medida de la variable original. Si la variable original está medida en centímetros, la desviación estándar también se expresa en centímetros. En este caso, la estatura la medimos en centímetros. Entonces, al sacar aquí raíz cuadrada de 43.47, pues sale 6.59 más o menos, es lo que escuché que me dijeron, centímetros. Porque ya le sacamos el cuadrado a los centímetros cuadrados. Entonces, retorna a su valor original. Aquí lo tenía abajo, no lo había visualizado, aquí lo tenía abajo, ¿verdad? Este es el valor, 6.59 centímetros. De igual manera para peso, para la variable peso le calculo la desviación estándar, que no es ni más ni menos que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces yo meto a la calculadora raíz cuadrada de 96 libras al cuadrado y me va a salir, si no estoy mal en mi cálculo, 9.79, que es el valor que ya metí a este cálculo aquí abajo. Entonces tendríamos que la desviación estándar para estatura es de 6.59 centímetros y la desviación estándar para la variable peso, la raíz cuadrada de 96, sería 9.79 o 9.8, algunos la aproximan, 9.79 libras. Ya en la medida de la variable original, ya no va al cuadrado, va a ser libras como tal. Bueno, entonces eso sería la desviación estándar. Luego, la última medida, recuerde que medida de dispersión empezamos por rango, luego varianza, luego viene desviación estándar y por último coeficiente de variación. El coeficiente de variación para estatura, pues si ustedes aplican la fórmula, es desviación estándar dividido media. Aquí no se le mira el palito, no se le mira el palito, pero la X lleva un palito arriba. Entonces, desviación estándar dividido media por 100. En este caso, para estatura, la desviación estándar fue 6.59. La media, si ustedes se recuerdan, si no, regresan sus hojas de cuaderno, 112.75 centímetros. Aquí los centímetros se cancelan con centímetros y al multiplicarla por 100 me queda en porcentaje. Entonces resulta que el coeficiente de variación para estatura fue 5.89% y para peso, aplicando la misma fórmula, desviación estándar de la muestra, 9.79 libras, dividido la media, o sea, el promedio de la muestra, 111 libras. Repito, libras se cancela con libras y multiplicamos por 100 para que se exprese como porcentaje. En este caso, el valor fue de 8.82. Y ahí terminamos de calcular tanto nuestras medidas de tendencia central como medidas de dispersión. Bueno, lo que tenemos aquí, que a mí me gustaría que usted haga siempre o siempre que le sea posible, es un cuadro de resumen de las medidas que calculamos. Usted ya tiene sus valores, pero si quiere copie este formato, esta muestra de cuadro o de tabla. Entonces tenemos una tabla con 3 columnas.
En la primera columna tenemos la medida. Ahí están las 7 medidas. Calculamos 7 medidas, 3 de tendencia central y 4 medidas de dispersión. Bueno, entonces está la medida estadística, o sea, la medida descriptiva. Luego tenemos el valor que reporta esa medida para estatura y finalmente el valor que reporta esta medida para peso. Entonces, vamos. La media aritmética para estatura fue de 112.75 centímetros y para peso fue de 111 libras. La mediana para estatura, ¿se recuerdan ustedes? El valor del centro, 112 centímetros y para peso 110.5 libras. La moda, la tercera medida de tendencia central, pues si usted se recuerda, hubieron 2 modas en cada variable. Tanto para estatura como para peso hubieron 2 modas. En el caso de estatura, la moda fue 112 y 119. Y en el caso de peso, 107 y 121 libras. También 2 modas. El rango, que era la diferencia entre el valor mayor y el menor, 19 centímetros para estatura y 32 libras para peso. La varianza, lo que estoy haciendo aquí es que, si usted se da cuenta, ponga atención, aquí eliminé las unidades de medida, o sea, las unidades patrón. Solo estoy poniendo la varianza, su valor numérico, 43,47 para estatura. Si usted quiere le pone centímetros, pero ahí hace un chanfle. Y 96 para peso. Si usted quiere le pone libras, pero entonces eso es como una pequeña mentirita. Bueno, esos son los valores numéricos de la varianza. Luego la desviación estándar, aquí sí ya no tenemos problema porque los valores se expresan en las mismas unidades que se ha expresado la variable y las primeras medidas. Entonces la desviación estándar para estatura 6,59 centímetros y para peso 9.8 libras. Y por último, el coeficiente de variación, que está expresado en porcentaje, es la única medida de dispersión relativa, como le hemos llamado. Y para estatura fue de 5.89% y para peso de 8.82%. De forma sencilla, al interpretar el coeficiente de variación, usted podía decir, en la estatura existe un, aunque lo simplifique mucho, pero podría decir, existe un 5.89% de variación. Y en peso existe un 8.82% de variación, refiriéndose específicamente a la medida del coeficiente de variación. Bueno, pues ahí llegaron los cálculos y la sistematización de los valores. Ahora hay algo muy importante que usted debe saber y que usted debe de aprender. ¿Usted debe de qué? Saber. ¿Y qué más? Aprender, interpretar. ¿Cómo va a interpretar estos valores? ¿Qué le dicen estos valores? ¿Qué le reflejan? ¿Qué le representan estos valores a usted? Porque eso es lo importante. Que usted pueda, digamos, interpretar, juzgar, concluir acerca de estos valores obtenidos. Entonces, algo que es muy importante para mí, y para usted también debe de serlo, son las conclusiones. Miren, para hacer las conclusiones, necesitamos interpretar en forma simple qué representa cada valor. Antes de mostrar las conclusiones, porque yo solo le voy a sugerir las conclusiones para este ejemplo. Cuando a usted le toque hacer un ejercicio, usted mismo tiene que generar sus propias conclusiones. Entonces le voy a decir más o menos cómo se interpreta cada valor de estos. La media aritmética. La media aritmética se interpreta como una medida de equilibrio. O sea, en dónde está el punto de equilibrio, tanto para estatura como para peso. Así se interpreta la media aritmética, que es un promedio simple. Entonces yo diría, bueno, el punto de equilibrio está para estatura en 112.75 centímetros y en peso en 111 libras. Esos son valores representativos. ¿Qué quiere decir? Que representan a los datos de dónde se obtuvo ese valor.
En términos representativos, estos niños tienen una estatura promedio de 112,75 centímetros y tienen un peso promedio representativo de 111 libras. La mediana. Ya les dije cómo se interpretaba la mediana. Se los repito. Les regalo una repetición. La mediana se interpreta diciendo que ese valor divide a la distribución, o sea, divide al grupo de datos en dos partes exactamente iguales, dejando el 50% de los valores por debajo de la mediana y el 50% de los valores por encima de la mediana. Entonces, ¿cómo interpretamos aquí estos valores? Pónganme atención. Esto es crítico, esto es importante. ¿Cómo interpretamos? Interpretamos que la mitad del grupo de niños tiene una estatura mayor de 112 centímetros. Y la mitad del grupo de niños tiene una estatura por debajo de 112 centímetros. Ese es el valor de corte, digámoslo así. Igual para peso. El 50% de los niños pesan más de 110.5 libras. Y el 50% de los niños pesan menos de 110.5 libras. Repito, es un valor de corte. ¿Ah? La mediana. La moda. ¿Cómo se interpreta la moda? Sencillamente lo que más se presenta, lo que con más frecuencia ocurre, el valor que ocurre con mayor frecuencia. En este caso hay dos. La moda es un poquito complicada a veces, un poquito confusa porque ya les decía, a veces hay moda, a veces no hay, a veces hay dos. Entonces, en este ejemplo, decimos que los valores que más se observan en estatura son de 112 y de 119 centímetros. Y los valores que más se observan en peso son de 107 y 121 libras. El rango. ¿Qué representa el rango? Pues el caminamiento, o sea, el recorrido que hay entre el valor más bajo y el valor más alto. ¿Qué diferencia hay entre esos valores extremos? En este caso podemos decir que la diferencia de estatura entre el niño más alto del grupo y el niño más bajito del grupo, hay una diferencia de 19 centímetros en la estatura. Y en el peso hay una diferencia de 32 libras entre el niño más pesadito y el niño menos pesadito. Hay un recorrido de 32 libras entre esos valores. La varianza. La varianza cuesta interpretarla de primas a primeras. Porque la varianza, ¿cuál era el tema de la varianza? Es un promedio de las desviaciones al cuadrado. Cuesta un poquito interpretarla. Entonces, vamos a decir que la varianza simplemente vamos a decir que tiene un valor de 43.47 para estatura y de 96 para peso. Recomiendo que se concentren más en interpretar ya sea la desviación estándar o el coeficiente de variación. ¿Qué recomiendo, jóvenes? ¿Qué dije que recomendaba? Que se concentren más en interpretar la desviación estándar y el coeficiente de variación, que son mucho más fáciles de interpretar que la varianza. O sea, allá usted si en el examen escoge concluir sobre la varianza o escoge concluir sobre el coeficiente de variación, ¿verdad? Pero quiero que me genere conclusiones buenas. Bueno, vamos pues. La desviación estándar, aunque no es un promedio de desviaciones, se asemeja bastante a eso. Porque ¿qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados, o sea, de las desviaciones. O sea, esa es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y qué es la varianza? El promedio de los cuadrados de las desviaciones. Las desviaciones, que es esa diferencia entre cada valor y su promedio, las tuvimos que elevar al cuadrado y después promediarlas para obtener la varianza. Para eliminar los problemas que tiene la varianza, le sacamos raíz cuadrada y obtuvimos la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar no es un promedio de desviaciones, pero puede interpretarse de esa manera. Voy a repetir lo que dije. El 22/02/2022, Capicúa, el 22 de febrero de 2022, hoy es 22/02. Bueno, 2022. Bueno, pero ¿qué dije ese día? Lo importante, no importa qué número tenga el día. ¿Qué dije? Que recomendaba más interpretar la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Cómo se interpreta la desviación estándar? Como que fuera un promedio de desviaciones. ¿Se recuerda usted que la desviación es esa diferencia entre cada dato y su promedio? El promedio es el punto de equilibrio.
Entonces, la diferencia entre cada valor y su media es una desviación. La desviación estándar no es exactamente un promedio de desviaciones, pero puede interpretarse como si lo fuera. Si yo digo, en promedio existe una desviación de 6.59 centímetros en estatura y en promedio existe una desviación de 9.8 libras en peso. El coeficiente de variación todavía es más sencillo de interpretar. Entonces, el coeficiente de variación diríamos que representa cuánta variación en porcentaje hay en esa variable. En la variable estatura hay un 5.89% de variación. Y en la variable peso hay un 8.82% de variación. En términos más estrictos y un poquito más técnicos, digámoslo así, el coeficiente de variación es el porcentaje de la media que representa la desviación estándar. Recuerde cómo calculamos el coeficiente de variación. Es un porcentaje. ¿Qué porcentaje de la media es la desviación estándar? En otras palabras, ¿qué porcentaje de 112.75 es 6.59? Ustedes que con el ingeniero Byron aprendieron a calcular porcentajes, entonces, ¿qué porcentaje de 112.75 es 6.59? Resulta que es 5.89. Calcule el porcentaje de esto que representa esto y va a encontrar este valor. Ese es el coeficiente de variación, en otras palabras. Pero lo interpretamos diciendo qué porcentaje de variación tiene la variable. Así es sencillo. Bueno, con esas circunstancias me voy a permitir regalarle las conclusiones. ¿Con qué propósito? Con que cuando le deje el ejercicio usted las haga de su pura cuenta y cerebro. Entonces aquí hay algunas conclusiones planteadas. Estoy planteando una conclusión para cada medida. Estas tres son las conclusiones para las medidas de tendencia central. La primera es para la media, la segunda para la mediana y la tercera para la moda. Para la media dice, el promedio de estatura para la comunidad de niños evaluada fue de 112.75 centímetros. Y el promedio para peso para dicho grupo fue de 111 libras. En este punto me concentré en escribir los valores que había obtenido. Ahora viene su interpretación. La interpretación debería basarse en el conocimiento que yo tenga de esa variable. ¿Es bueno o no es bueno ese valor? ¿Es un valor que debería preocuparnos o es un valor que debería satisfacernos? Como si yo le dijera, su promedio de notas es de 78. ¿Es bueno o es malo ese valor? Esa es la interpretación que se le da. ¿Debería preocuparse o debería usted estar feliz? Entonces, deberíamos de interpretar qué representa para nosotros ese valor. En este caso, estoy haciendo un simulacro. Estoy diciendo que comparo esos valores del promedio de peso y del promedio de estatura con los promedios típicos dados para los niños de esa edad. Si los valores estuvieran por debajo de esos valores estándar, digamos, entonces tenemos que los niños están malnutridos, están desnutridos o hay algún problema de crecimiento. Entonces, por eso estoy complementando la conclusión con esta otra mentira que tengo. No, no es una mentira, es una verdadcita. Bueno, entonces dice, fue de 111 libras. Estos valores coinciden con los parámetros señalados por la Organización Mundial de la Salud para niños de la edad evaluada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted haga un estudio, no solo va a concentrarse en obtener los valores, sino en compararlos con una bibliografía, con algo que ya se tenga de referencia para esa variable. Es importante. 2. Segunda conclusión. La mediana para estatura registrada fue de 112 centímetros, lo que representa que el 50% de la población de niños evaluados supera dicha estatura y el 50% se ubica por debajo de ese valor. La mediana para peso fue de 110.5 libras. Ojalá le estén tomando foto a esta diapositiva. Bueno, lo que estoy diciendo la mediana es lo que ya dije, que esos valores de mediana cortan la distribución en dos partes iguales y la mitad de los datos está por encima de ese valor y la mitad de los datos está por debajo de ese valor. Tercera, para la moda.
Los valores de estatura que presentaron mayor frecuencia en la población de niños evaluada fueron de 112 y 119 centímetros. Para la variable peso, los valores de mayor frecuencia fueron de 107 y 121 libras. Eso lo dice por sí mismo. Los valores que se repiten es probablemente lo que nosotros vemos que típicamente ocurre con mayor frecuencia en ese grupo. Entonces, por eso lo dejamos así de sencillo. Bueno, esas serían las primeras 3 conclusiones. Paso a las otras. Ingeniero, Adelante. tengo una duda. ¿En qué conclusión podemos decir si los datos que nos dan no presentan moda? Perdón, repítame la pregunta. ¿Qué conclusión podríamos llegar si los datos que nos dan no presentan moda? Ah, bueno. Buena pregunta. ¿Qué conclusión podríamos dar si los datos que estemos analizando no presentan moda? Porque podría ser que ocurra esa circunstancia. Pues simplemente no concluimos por la moda. O decimos, conclusión, en la distribución de datos evaluados o en la variable evaluada, no existe un valor que ocurra con mayor frecuencia que el resto de los valores. Sencillamente porque nosotros no somos los que podemos manipular los datos o podemos forzar a que exista moda. Entonces, si no existe, no existe. Entonces, sencillamente decir, no se presentó ningún valor para esta variable, puede ser peso, estatura, cualquier variable, no se presentó ningún valor que ocurra con una frecuencia mayor que el resto de los valores. ¿Vale? Es así de sencillo como interpretar lo que representa. Entonces aquí tenemos las otras 4 conclusiones para la cuestión de las medidas de dispersión. Fíjese que si se da cuenta de la varianza no concluyo nada. Por el momento lo vamos a dejar así. Solo estoy concluyendo, digamos, planteando los valores de resultados que obtuve, pero no estoy dando ninguna interpretación. Solo la conclusión 4 dice, la varianza obtenida fue de 43.47 para estructura y 96 para peso. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Prefiero interpretar el resto de las medidas. 5. Para el rango es un valor tan sencillo. La diferencia de estatura entre el niño de mayor estatura y el de menor estatura fue de 19 centímetros. Mientras que para el peso se observó una diferencia entre el niño de mayor peso y el niño de menor peso de 32 libras. Ahí lo dice todo. 6. Las desviaciones estándar obtenidas tanto para la variable estatura como para variable peso presentan valores bajos. Me estoy atreviendo a decir que presentan valores bajos, aunque para esto es mejor interpretar el coeficiente de variación. Sencillamente, 6.59 centímetros puedo decir que es el promedio de desviaciones y 9.8 libras para la variable peso. Pero digamos que la desviación estándar cada quien la lee, la interpreta conforme al conocimiento que tiene de esta medida. Es mucho más fácil y mucho más recomendable concluir sobre el coeficiente de variación. Dice, el coeficiente de variación indica que el porcentaje de variación observada para estatura fue de 5.89% y variación para peso fue de 8.82 valores. Mira, ahí sí voy a hacer un comentario. Dice, en ambos casos se considera una variación relativamente baja. Póngame atención a lo que voy a decir. Otra clave, póngame atención a estas claves porque por ahí resulta la evaluación. Otro comentario clave. ¿Cuándo consideramos que el coeficiente de variación es alto y cuándo consideramos que es bajo? En términos técnicos, digamos, no existe, como quien dice, una regla fija, una regla así en piedra, una regla inamovible de cómo interpretar un coeficiente de variación alto o bajo. Pero sí hay alguna pequeña recomendación que yo me atrevo a darles. Tómela de referencia. Tome un valor de 20%. Eso no es una ley. No le vaya a decir a Edwin Orellana el otro semestre que yo le dije que eso era una ley. No, no es una ley.
tome de referencia 20% y cuando el valor del coeficiente de variación supere el 20%, usted puede decir hay una alta variación en los datos. Y cuando el coeficiente de variación no supere el 20%, usted puede decir la variación de los datos no es muy alta. En este caso, si ponemos ese valor de medida, los valores obtenidos fueron menos de la mitad. Si ponemos el punto del 20% como referencia, si es alto o es bajo, entonces aquí estamos obteniendo menos del 10%. En una variable fue 5.89 y en la otra 8.82%. Quédese con esa recomendación, con esa sugerencia, con ese tips. 20% no es una ley, pero puede servirnos de referencia cuando no tenemos mucha experiencia para interpretar si una variación es alta o baja, observando su coeficiente de variación. ¿Preguntas? Bueno, ya les voy a dejar otro ejercicio para que usted lo haga integral y genere también las conclusiones debidas. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando cambia un poquito la metodología. Voy a salir un momento de la presentación y vamos a compartirles otra presentación diferente. Entonces tenemos aquí. Chan, 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 chan. No me ubiqué donde quería, pero chan, 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 chan. En un 2×3 me ubico donde quiero. ¿Qué pasa cuando los datos se agrupan? Es otra técnica. ¿Me está viendo la presentación o me está viendo la cara? Me está viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando los datos se agrupan? Es una técnica especial que se usa en algunos casos cuando existen muchos datos. Cuando existen muchos datos, entonces nosotros tomamos una técnica de agrupar los datos, ¿ah? Utilizando una metodología que se llama distribución de frecuencias. Así se llama la metodología. Vamos a calcular las mismas medidas, tanto media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, pero ahora con la metodología de agrupamiento de datos, ¿sí? Y eso es lo que toca en este punto. O sea que vamos a repetir lo mismo, pero enfocado en una metodología ligeramente diferente. Entonces, ¿qué pasa con la distribución de frecuencias? Que en muchas ocasiones se necesitan realizar estudios estadísticos cuando el número de observaciones es relativamente alto. O sea, ya no cuando tenemos 10, 12, 15 observaciones, sino cuando tenemos muchas más observaciones. Entonces, en algunas ocasiones se recomienda utilizar la técnica de la distribución de frecuencias para evaluar esos casos, ¿verdad? Y a eso le llamamos la distribución de frecuencias. Vamos a desarrollar despacio ese tema. Aunque ya vamos atrasados, pero lo vamos a desarrollar despacio. Bueno, aquí hay dos objetivos. Sintetizar la información y simplificar su interpretación. ¿Cuántos objetivos le estoy mencionando? 2. ¿Cuándo le dije eso? El 22/02/2022. Bueno, dos objetivos de la distribución de frecuencias. Uno, sintetizar la información. ¿Qué quiere decir sintetizar la información? Quiere decir resumir la información, pues. Y simplificar su interpretación. ¿Qué quiere decir simplificar su interpretación? Que vamos a hacer más simple la interpretación de los valores estadísticos que estemos manejando. Con ese objetivo, entonces se recomienda usar una técnica que consiste en agrupar los datos, fíjense bien, en agrupar los datos en un conjunto de intervalos contiguos. Mire esta palabra, contiguos, que no se traslapen de tal manera que cada valor de una observación pueda ser incluido en uno y solamente en un intervalo. A estos intervalos se le llama intervalos de clase. Voy a volver a repetir un poquito como
la reflexión sobre el tema de esta diapositiva, para que le quede claro. Entonces, hay ocasiones en que tenemos que trabajar con un grupo de datos alto. ¿Cuándo vamos a considerar que un grupo de datos es alto? Cuando supere las 30 observaciones. Cuando haya más de 30 datos, entonces, bueno, pues tampoco ahí es una ley, pero lo tomamos de referencia. Cuando ya una muestra tiene más de 30 datos, decimos que es una muestra grande. En este caso, empleando el objetivo de resumir, o sea, sintetizar la información y de simplificar los procesos de interpretación, entonces se emplea una técnica de agrupar los datos. Agrupar los datos. ¿Cómo las agrupamos? Sencillo. Vamos a crear una serie de intervalos. ¿Usted sabe qué es un intervalo? ¿Mario sabe qué es un intervalo? ¿José sabe qué es un intervalo? ¿Julia sabe qué es un intervalo? ¿Manuel sabe qué es un intervalo? ¿Marta sabe qué es un intervalo? Bueno, sí lo sabe. Entonces, un intervalo, digamos, es un rango definido por dos valores, un valor bajo y un valor alto. Por ejemplo, usted dice el intervalo de 10 a 20 o el intervalo de 50 a 100. Uno pone la amplitud del intervalo. Entonces, un intervalo está definido por dos valores, un límite inferior y un límite superior. Cuando yo digo, mis notas deberán de estar en el intervalo de 70 a 80 o de 80 a 90. ¿Cómo las quiero? ¿Dentro de qué intervalo las quiero? Entonces, estoy usando dos valores, de 70 a 80, y entre esos dos valores tienen que estar mis notas. O tienen que estar entre 90 y 100. Estoy usando dos valores. O conformistamente, de ¿qué? ¿Cuánto ganan ustedes ahora? De 70 a 100. ¿Va? Mis notas tienen que estar de 70 a 100. Ese es el intervalo que me permite ganar el curso. Entonces, la técnica esta es que yo voy a crear una serie de intervalos y voy a organizar o voy a resumir en estos intervalos, voy a agrupar en esos intervalos mis datos originales. En esto consiste. Estos intervalos se le llama intervalos de clase. Subraye esa palabra. Subraye esa palabra, por favor. Subraye la palabra intervalo de clase. Bueno, subrayela. Bueno, ¿cómo se le llama a estos intervalos? Se llama intervalos de clase o clases. Sencillamente clases, para hacerlo más cortito. Decimos, bueno, ¿cuántas clases tenemos aquí? 6 clases. Quiere decir que son 6 intervalos. ¿Cuántos intervalos vamos a formar para agrupar nuestros datos? Esa es la primera pregunta que uno se plantea. ¿Cuántos intervalos? Perdón, ¿alguien quiere preguntar? Sí puede preguntar, lo puede hacer. ¿No podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ay, Dios, con usted no se pegó en eso. Regrese para atrás, dice, regrese para atrás. Bueno, entonces estábamos en la pregunta de que lo que vamos a hacer es que vamos a definir una serie de intervalos para poder agrupar en esos intervalos nuestros datos que vamos a analizar cuando es una muestra grande, cuando hay muchos datos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno, vamos a dejarla ahí entonces porque parece que sonó la chicharra. Sonó la hora. Entonces, vamos a dejarla aquí y si Dios permite, retomamos el tema el día de mañana. Vamos a dejar con esa diapositiva. Y lo que nos tocaría ahora es poder definir cuántos intervalos vamos a crear para nuestra distribución de frecuencias. Entonces, por hoy nos quedamos aquí, Jorge.